Muy buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente hay que darle la bienvenida. Bueno, no son buenos días, serían muy buenas noches. Y quiero recordarles que vamos a entrar a nuestra cuarta clase, nuestra última lección sobre por qué el cristianismo está en crisis. Y quisiera que ustedes y yo en este momento pudiéramos comenzar con una oración y voy a pedirle acá a nuestro hermano Jairo Mancipe que por favor nos dirija en oración, ya que es el único que está en cámara. Presente, pastor. Claro que sí. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por los momentos especiales y en especial el de esta noche que nos permites reunirnos para estudiar tu palabra, Señor, la obra que tú estás haciendo en medio de la iglesia y saber, Señor, a través de este estudio que podemos seguir confiando en ti, que aunque vemos muchos defectos en los lugares donde nos congregamos, Señor, tú tienes un plan trazado donde nos perfeccionarás y llegaremos a la eternidad donde todo estará consumado. Confiamos en tu palabra y confiamos, Señor, en la enseñanza de esta noche preparada por el pastor Juan José, que nos animará, Señor, para que podamos comprender que a pesar de las dificultades que tenemos aquí en este mundo y a pesar de las dificultades que enfrenta la iglesia, Señor, tú tienes un plan trazado que nadie podrá evitar que lo cumplas, ni siquiera nosotros mismos. Así que agradecemos el hecho de poder estudiar acerca de tu palabra y agradecemos las personas que se dedican a desarrollar estos estudios, al Seminario MINS y al Pastor Juan José. Ponemos esta clase en tus manos y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda comprender y poner en práctica para enseñar a los discípulos que nos has dado, es decir, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, mis amados hermanos, quiero con ustedes retomar y un poco recordar que estamos en un curso donde estamos haciendo un análisis del cristianismo y sobre todo porque el cristianismo está en crisis. Sin embargo, yo quiero recordar con ustedes y hacerles recordar que a lo largo de la historia siempre vamos a ver que hay muchas personas que están evidenciando esta crisis y nosotros tenemos que evaluar, queridos hermanos, tenemos que considerar algunas pequeñas cosas para poder evaluar que lo que estamos diciendo aquí no es algo traído de los cabellos. Lo que quiero decirles es que estos cuatro pilares que estamos tratando a lo largo de estas clases, nosotros nos vamos a poner en cualquier momento de la historia y nos vamos a dar cuenta que cuando uno se aleja de Dios, empieza uno a fracasar y empieza a entrar en crisis el pueblo de Dios. En Jueces es uno de los libros que nos llama la atención. Debemos recordar que el libro de los jueces es antes de la monarquía y hay un texto en la Biblia que dice que cada quien hacía como bien le parecía. ¿Creían en un solo Dios? Parece que no, porque habían lugares dentro de Israel que el politeísmo era una evidencia. No necesito que me hagan competencia, por favor. Entonces, también, ¿qué es lo que nosotros nos damos cuenta? Que se alejaron de la voluntad de Dios, del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, que dejaron de esperar al Mesías y, sobre todo, despreciaron la iglesia o el contexto de la iglesia. Y ustedes me dirán, pero no había iglesia en el tiempo de los jueces. Debemos recordar que los escritores bíblicos contemporáneos, sobre todo los de la patrística, los de la reforma y aún nosotros llamamos a el pueblo de Dios del Antiguo Testamento la iglesia antes de Cristo. Y siempre que el pueblo de Dios pierde de vista los pilares que nosotros hemos estado estudiando, siempre entenderemos que entramos en crisis. Y yo no sé cómo les ha ido a ustedes con el tema
de la lectura del libro, si han podido avanzar, si han podido leer, ya que este autor lo escribió hace algunos años atrás y evidenció cómo iglesias que se llaman cristianas realmente tienen una mala práctica referente al conocimiento de Dios, al concepto de la palabra, al concepto de Cristo y al concepto de la propia iglesia. Y es lo que nosotros queremos advertir. ¿Por qué razón? Porque al afirmarnos, mis amados hermanos, en estos conceptos, al poder nosotros establecernos, vamos a poder comprender y vamos a poder eh, ver que vamos a volver a Dios. Sobre todo en nuestra época, hemos visto que cuando nosotros pensamos, como piensa la Biblia, en un solo Dios, en el monoteísmo, estamos peleando frente al politeísmo. La Biblia denuncia el politeísmo. ¿Cómo lo denuncia? Cuando las personas tienen más de un Dios. Entonces es algo que nosotros tenemos que considerar y que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor quiere. Ahora, la palabra de Dios como la Biblia o la Biblia es palabra de Dios y es una verdad absoluta versus al relativismo. ¿Por qué razón? Porque muchas personas a lo largo de la historia de la redención, de la historia de la Biblia, dicen que la Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, su opinión, su percepción de la vida, su experiencia propia es la que a veces aplican. Y eso es relativismo. Es decir, que muchos de nosotros tomamos algunos mandamientos y decimos, este mandamiento yo creo, pero en otros mandamientos no creo. Voy a hacer algo muy particular. ¿Quién recuerda cuál es el tercer mandamiento? ¿Cuál es el tercer mandamiento? No, no tomarás el nombre de... Muy bien, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová tu Dios no dará por inocente aquel que tome su mandamiento, perdón, su nombre en vano. Ahora, cuando yo digo que somos relativos, es que nosotros casi todas las cosas que hacemos en la vida estamos juramentados, hacemos votos, cumplimos o sencillamente la Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero muchas veces cuando la duda está en nuestros labios y las personas no nos creen, citamos a Dios y decimos, te lo juro en el nombre de Dios, como si esto nos hiciera más creíbles. Y lo que yo quiero notar con ustedes, mis queridos hermanos, es que nos volvemos relativistas. ¿Por qué nos volvemos relativistas? Por una sencilla razón, mis amados hermanos. Porque si estamos diciendo que la verdad de Dios es absoluta, es verdadera, debemos creerle a Dios. Entonces, en la segunda semana nosotros quisimos llamar su atención que si nosotros somos cristianos y no queremos estar en crisis, tenemos que creerle a Dios y Él se comunica con nosotros a través de su palabra. ¿Tienen algún aporte o pregunta hasta aquí? Muy bien. La tercera lección tenía que ver con el Cristo versus las obras. Normalmente, casi siempre, fácilmente nosotros hablamos de un solo Dios, una sola revelación, pero frente a la fe y a la vida cristiana, luchamos para poder aportar a la salvación o aportar a la vida cristiana, o si no, también demandar de otros. Pero quiere el Señor que nosotros debemos entender que la fe o por medio de la fe nos salvamos, pero también de la misma manera vivimos. Por gracia es la salvación y también por gracia es la vida cristiana. Y en el día de hoy voy a terminar con la importancia de la iglesia, porque cuando nosotros hablamos de la iglesia,
nosotros nos damos cuenta que hay un conflicto entre la familia de Dios versus la familia biológica. Y finalmente, ¿qué implicaciones hay para nuestra vida? Entonces, mis amados hermanos, el cristianismo es parte de lo que está en crisis hoy en día. Lamentablemente es por una razón. Nosotros despreciamos la iglesia. Nosotros hemos olvidado la importancia de la iglesia. Si tenemos un solo Dios, una sola revelación, un solo Cristo, hay una sola iglesia. Entonces, ¿cuál sería el propósito de la iglesia? ¿Será que la iglesia es un lugar de donde nosotros nos reunimos para una práctica litúrgica religiosa solamente? Y eso es algo que yo quisiera contestar a lo largo de esta exposición, para que nosotros miremos la importancia de la iglesia. Éxodo capítulo 7, versículo 16 dice de la siguiente manera: y dile a Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no lo has querido oír. Y algo que esto es importante. Yo quiero que nosotros reflexionemos. Si nosotros nos damos cuenta, no sé si alguien quisiera leer el texto que está encomillado. Si alguien me ayuda, por favor. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todos, sobre todo. Es bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido, con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Muy bien, mi hermana Natalie, muchas gracias. Yo quiero que nosotros meditemos en esta explicación que hace la Confesión de Fe de Westminster en uno de sus apartes. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque por lo general nosotros nos apartamos realmente de lo que, del propósito del cual somos cristianos, del propósito de Dios. Y nosotros vemos que si decimos que hay un Dios, que es Señor, que es soberano, que es bueno y todo lo ha hecho bien, nosotros somos convocados en medio del temor hacia Él, en medio del amor a Él, para la alabanza hacia Él, para invocarlo a Él y para creerle y servirle a Él con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y cuando nosotros vemos la cita de Éxodo capítulo 7, versículo 16, nosotros nos damos cuenta que es de esta manera. Dios quería sacar a su pueblo de Egipto. ¿Para qué razón? Dice, para que me sirva. La pregunta mía, cuando ustedes ven salir al pueblo de Dios al desierto, ¿solo era de manera litúrgica? Los que han leído Éxodo y estudiado Éxodo conmigo lo pueden analizar. Nos damos cuenta que el Trino Dios tiene su palabra, revela a Cristo al Mesías y el pueblo es convocado para celebrar las maravillas de Dios. Pregunto, ¿qué maravillas ustedes recuerdan que sucedió en el Éxodo? Ayúdenme. El río. Las 7 plagas, el pasar el río en seco, el mar. ¿Fueron solo 7 plagas, Nata? No, 10 creo. Ahora cree más. No recuerdo, pastor. Bueno, las plagas, el pasar el mar en seco y bueno, y muchas otras, ¿no? Es que a mí me interesan más las muchas otras que las que acaban de decir, porque en las que ustedes acaban de decir nos damos cuenta que Dios es Dios, porque a través de las plagas a Egipto, de esas 10 plagas, esos 10 eventos que nos narra Éxodo,
Dios trajo a juicio los dioses de Israel, perdón, los dioses de Egipto y los dioses en los que confiaba Israel. Y esto es algo muy importante. Ahora lo que yo quiero que nosotros meditemos, el pasar también el Mar Rojo en seco revela que Él es Dios. El que Él haya dado juicio al ejército de Faraón también. Esos son grandes maravillas que el Señor hizo. Pero a mí las que me interesan son las que sucedieron después del desierto. Pastor, les dio de comer el maná, les dio agua, los mantuvo con vestido y calzado durante muchos años sin gastarse. Muy bien. ¿Saben por qué yo les digo esto? Porque a pesar de todo lo que nosotros vemos en el Éxodo, es lo que la misma iglesia hoy vive. O sea, les dio sustento, les dio abrigo, les dio una nube que los guardase, les dio una columna de fuego, y yo siempre en medio de esa jocosidad que a veces uno ve de algunos eventos de la escritura, es como si tuvieran ellos su propio aire acondicionado. ¿Por qué razón? Porque en el desierto, en el día, la temperatura es muy, muy alta. Más de 45 grados muchas veces. Y en la noche, la temperatura desciende muchísimo, que las personas pueden morir de frío. Entonces, lo que yo les pregunto ahora, mis amados hermanos, es que ustedes evalúen, que ustedes se pongan como en la mano en el considero y decir, Dios quiere un pueblo, lo saca con poder, y esto es algo extraordinario. Y la Biblia nos dice que deben ser, que Dios debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído, servido con toda el alma. Ahora, el pueblo celebra las maravillas de Dios. Ahora, lo que me parece interesante, que yo quisiera que ustedes también mediten conmigo un poquito, es lo siguiente, mis amados hermanos. Miren, cuando Dios saca a su pueblo, lo establece en el desierto, ¿qué es lo siguiente que Dios manda a construir? Lo que manda a construir, mis amados hermanos, es el tabernáculo. Y en el tabernáculo, el Señor hace algo extraordinario. ¿Saben qué es lo que hace Dios? Les permite acercarse al pueblo a adorarle, a alabarle, a invocarle, a servirle, porque los ha prosperado con sus ganados, porque los ha prosperado en el sustento y del abrigo. Yo no sé si ustedes particularmente dicen, porque a veces uno piensa en el desierto y olvida que en el desierto se levantó el tabernáculo. ¿Y se acuerdan qué tipos de animales se tenían que ofrendar? Ovejas, cabras, bueyes, terneros. Y uno dice, en medio de tanta austeridad, ¿cómo hacían para tener estos animales? Ustedes se imaginan, miren, en este momento histórico de Colombia, se han dado cuenta, no sé si se han dado cuenta las mamás, que la carne los que hacen mercado mejor, porque en nuestras iglesias los varones son los que hacen mercado, que la carne ha subido. ¿Ustedes saben por qué ha subido la carne? Por lo menos acá en Bogotá y acá en Colombia. Mi hermana Sonia, muy buenas noches. Hay algo muy importante. Ha subido porque la India está demandando carne de Colombia y se está exportando la carne. Y hoy, más que en otras épocas, si nos damos cuenta, queridos hermanos, vamos a meditar en algo extraordinario. Se está pagando mejor la carne y por eso ha subido la carne. Ahora, no estamos en el desierto. ¿Por qué yo quiero que recuerden esto? Porque Dios dice que posiblemente tenemos que adorar siempre haciendo sacrificio, dando, siendo generosos. Y esto es algo muy importante.
¿Qué es lo que yo quiero que nosotros meditemos? Recordemos que el tema que nosotros estamos meditando es el cristianismo está en crisis. ¿Por qué? Porque se ha apartado del monoteísmo para ser politeístas. Se ha apartado de la Biblia como palabra y verdad absoluta de Dios para ser relativistas. Lo que yo les decía hace un momento, que muchos dicen, creo en un solo Dios, creo en la Biblia que es palabra de Dios. Sin embargo, hay cosas que las aceptamos y hay cosas que nos resistimos. Y lo que en esta clase yo quiero que pensemos y meditemos el desprecio que hay para la iglesia local. Nosotros somos despreciados no solamente por el mundo, sino por muchos de aquellos que se llaman cristianos. La familia de Dios desprecia a la familia de Dios, porque yo entendería que se desprecia al mundo, pero hoy en día hay una idolatría por la familia parental biológica por encima de la familia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el propósito de la iglesia, y voy a leer Hechos 2:42. Si ponen atención, por favor, sería espectacular. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recuerden que Hechos 2 va a citar algo muy importante, mis amados hermanos. Cita la primera predicación de Pedro después de la ascensión de nuestro Señor Jesús en el pórtico de Salomón. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? ¿Sí se han dado cuenta? La predicación es muy dura. La cita que está en Hechos posiblemente es el resumen de la predicación. Realmente la Biblia no guarda todo el sermón de Pedro, pero lo que sí vemos es el impacto que hay, y cada una de las personas que están ahí van a ser fundamento para los lugares donde viven para poder establecer una iglesia. ¿Qué dice la escritura? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Y nos damos cuenta que hay 4 ideas claras en este versículo. Si ustedes se dan cuenta, estas 4 ideas de este versículo, pudiéramos decir que es el propósito de la iglesia. No sé si ustedes se están dando cuenta, y el propósito de la iglesia, lo primero que nosotros encontramos aquí es que se congregaban. El instruirse, el ministrar y el comunicarse. Quiero que no olviden, porque durante este tiempo voy a tratar de instruirlos de cuál es el propósito de la iglesia. O sea, ¿por qué tenemos una iglesia local? Y nosotros, si no entendemos, por favor, yo les ruego que pregunten. El versículo que estamos estudiando es Hechos 2:42. Después de que Pedro predicó el evangelio y los hermanos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, bautícense ustedes junto con sus hijos, porque esta promesa es para ustedes y para los hijos. Dice que ellos empezaron a perseverar en la doctrina, y esto tiene que ver con ser instruidos, en la comunión de unos con otros. Esto tiene que ver con congregarnos, porque fácilmente nosotros nos quedamos en la virtualidad. Fácilmente nosotros nos quedamos en visitarnos una vez al mes o cada 2 meses o cada vez que podamos. En el partimiento del pan, recuerden que el ministrar los sacramentos, el dar los sacramentos es muy importante, y las oraciones. Recordemos que somos instruidos cuando se lee la palabra y escuchamos a Dios, pero Dios también nos escucha a nosotros. O sea, hay una comunicación correcta de ida y venida entre los receptores y los emisores. Ahora, cuando pensamos en congregarnos, yo quiero volver a 2 citas que son muy importantes y que ustedes van a encontrar una relación espectacular. Cuando nosotros pensamos en los 10 mandamientos, fácilmente recordamos
no adulterarás, no matarás, no robarás. Pero nos acordamos de el mandamiento de la ley de Dios de Éxodo 20, 8 al 11. ¿Ustedes sí lo recordaban? Porque esto es un mandamiento. No es algo que nosotros pudiéramos decir que es simplemente como algo circunstancial. Y cuando decimos que es un mandamiento, tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con la orden de Dios. Entonces, si usted puede leer ahí en pantalla, el versículo 8 comienza diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es el único mandamiento que comienza de esta manera. Todos dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este es el que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Posiblemente Dios haciéndonos ver qué es lo primero que nosotros olvidamos, qué es lo primero que nosotros podemos quebrantar fácilmente. Y nos da la fórmula por si alguno diría, ay, es que el Señor posiblemente no ha especificado cada cuánto tiempo nos tenemos que congregar. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos, lo que les estoy enseñando? Ustedes están comprendiendo lo que significa y lo que yo les estoy diciendo, o sea, ¿por qué la iglesia se congrega? ¿Por qué la iglesia no es virtual? ¿Por qué la iglesia no es sencillamente una vez al mes o cada 3 meses? Es porque Dios tiene un diseño y nosotros tenemos que evaluarlo de esa manera. Muy bien, mi hermana Sonia. Amén a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué fue creado el día de reposo? ¿Cuándo fue creado el día de reposo? Yo quiero que lean conmigo Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y lo bendijo el día de séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, que no perdamos nuestra perspectiva, porque lo que indica el día de reposo es que Dios debe ser adorado, que Dios debe ser alabado, que Dios debe ser reconocido. Muy bien, mi hermana Sonia, ella nos dice y nos comenta, como hijos de Dios debemos congregarnos, que no debemos estar solos porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero algo muy importante es que yo quiero que ustedes noten la relación que hay de Génesis capítulo 1, del 1 al 3, con Éxodo 20, del 8 al 11, porque hay una relación viva entre Dios y quiénes, y su creación. Recuerden que Dios creó al hombre en el 6º día. La Biblia dice que creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, algo que es importante y que no debemos olvidar, realmente, ¿cuál es el primer día del hombre? ¿El séptimo día
o el sexto día? Porque es el séptimo día de Dios, según Génesis capítulo 2, porque dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. Y le reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y lo bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Ahora recuerden que nosotros, ¿qué día nos congregamos? ¿El primer día o el día séptimo? Nosotros nos congregamos el primer día, mis El amados primer día. hermanos. Es el El primer primer día, el primer día de todas las semanas. O sea, fíjense que aquí en Génesis es antes de que el pecado entrara en el escenario de la escritura y de la humanidad. Dios nos llama a la adoración, a alabarle, a reconocerle. Solo piensen en Adán y en Eva, que ellos en este primer día, Dios, a pesar que les da todo un encargo de trabajar, primero ellos descansan y adoran a Dios, reconociendo quién es Dios, hablando con Dios para salir a trabajar y hacer todas las fuerzas. Queridos hermanos, el estar congregados, el reposar, es entender y comprender que la vida cristiana no depende de nosotros, sino depende de Dios. Es entender y comprender que todo viene de Dios, que todo lo ha creado en favor de su gloria. Porque a veces nosotros pensamos que todo lo que Dios ha creado es para nuestro favor, para nuestro beneficio. Tanto así que nosotros somos muy osados. Trabajamos y abandonamos el día del Señor. Nos dedicamos a otros quehaceres. Pero la Biblia dice que el séptimo día es de reposo, el séptimo día de Dios es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Quiénes no hacen obra alguna? Dice tú, ni tu hijo, ni tu hija. Esto, miren, de las pocas veces que hace esa separación del femenino y del masculino, es estos textos. Dice, ni tu siervo, ni tu criada. Dice, ni tu bestia. Bueno, cuando se refiere a bestia, se está refiriendo a los animales de trabajo, como el buey, como el asno, como el camello, ¿sí? Que eran animales de trabajo. Dice que ellos no deben ser usados para trabajar. Hoy en día no usamos camellos, pero serían nuestros, ¿cómo se llama esto? Serían con lo que producimos dinero. Dice, ni tu extranjero que está dentro de las puertas, porque en 6 días hizo Jehová todas las cosas, dice aquí. Y esto es lo que yo quiero que nosotros veamos. Dios nos llama la atención. Normalmente estamos en crisis, o el cristianismo está en crisis, porque hoy en día hemos olvidado que es el día del Señor. De hecho, por decir, el domingo yo prediqué un poco más larguito. Y algunos hermanos me dijo, uy, pastor, esta vez sí predicó largo. Pero les aseguro que no hubo uno que me dijera, pastor, gracias por ese tiempo, gracias por ese esfuerzo, gracias por predicarnos así de largo, porque lo necesitamos. Todo lo contrario, la queja era como que nos cansamos y necesitamos más poquito, pero las evidencias que hay en la escritura de los hombres que predicaban eran de 2, de 3, de 4 horas, de 8 horas predicando. Lo que quiere decir que yo no les llego ni a los tobillos, que posiblemente soy un siervo inútil en ese sentido. Pero queridos hermanos, una de las cosas importantes del propósito de la iglesia es congregar a los hermanos. Nosotros cuando nos congregamos aprendemos sujeción en humildad y mansedumbre. ¿Sí? Es una sujeción humilde y mansa. ¿Por qué razón? Porque nos estamos sujetando al modelo de Dios. Le estamos creyendo a Dios. Estamos obedeciendo su palabra. Nos estamos rindiendo al diseñador de todas las cosas. Y esto es muy importante. También, queridos hermanos, quiero meditar con ustedes algunas citas bíblicas
para entender que cuando nos congregamos lo hacemos a la manera de Dios, porque el modo aceptable de adorar al verdadero Dios no lo dejó a la percepción de los humanos, ni a la idea de los humanos. Fue instituida por él y nos da limitaciones. Hay cosas que no podemos implementar en la iglesia para adorar. Recuerden, todo el Antiguo Testamento nos instruyó quiénes son los que dirigen dentro de la iglesia, cómo dirigen, qué deben de hacer, cómo se debe cantar, cómo se debe ministrar. Los modelos están escritos y dados por Dios, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones o invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Hoy encontramos lugares que se llaman iglesias que están llenos de imágenes que quieren representar a Dios. ¿Y ustedes recuerdan cuál es el segundo mandamiento? ¿Ustedes recuerdan cuál es el segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos. No te harás imágenes. Muy bien. Ya les iba a decir que en qué versículo iban. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que me acuerdo de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares. ¿Qué más sigue? Hago misericordia a millares. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren lo interesante, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Queridos hermanos, Dios determinó, miren, yo les quiero decir, suplicar, y yo sé que hay otros hermanos que van a ver esta clase grabada. Dios nos dio una iglesia local porque es la manera que nosotros manifestamos humildad y mansedumbre a nuestro Dios. No hay ninguna excusa para no congregarnos. El modelo está dado. Hemos dicho que Dios lo ha instituido. Dijo que era cada 7 días, el primer día de la semana, para ser reconocido, para ser adorado. Cuando no lo hacemos en ese día para Él, adivinen qué estamos haciendo nosotros. Nos estamos rindiendo a otros dioses. Y esto es muy duro, porque muchos piensan que lo pueden hacer a su manera. Y recuerden que Dios denuncia que no debe ser adorado conforme a nuestra imaginación o a las invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás. Por eso hoy estoy hablando fuertemente sobre este tema. Voy a tener algunas citas bíblicas como Deuteronomio 12:32. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni le quitarás. En el tabernáculo no había ninguna imagen de Dios representado. Ninguna. Esto es abominable a Dios. ¿Esto es claro? En el templo de Salomón, cuando se construyó, nunca hubo una imagen. En las sinagogas, después del templo, cuando fue destruido, nunca hubo una sinagoga, nunca hubo una imagen, ni tampoco en las iglesias que están narradas en Hechos de los Apóstoles. Hoy quiero llamar su atención porque el domingo no es para estar en familia, con la familia biológica. No es el tiempo de salir a ciclorruta, a ciclovía. No es paseo, no es puente. No es el momento que tenemos que hacer el bien a otros de esa manera. Es el tiempo que el Señor nos ha demandado a nosotros, que nosotros hagamos ¿qué? Adorarle, alabarle. Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 20.
si Sonia nos dice, pero pastor, no obedecen, no se preocupe, yo tengo en la iglesia muchos que también no obedecen, se hacen los locos. No se preocupen, pero es aquí el llamado es a todos, ¿sí? Porque muchos de los que venimos también a veces no obedecemos, porque estamos en la iglesia y estamos revisando celular. Estamos en la iglesia y nuestra mente está en otra cosa. Estamos en la iglesia y posiblemente no venimos a hacer lo que Dios ha dicho, que es cantarle, orarle, prestar atención a su palabra. Deuteronomio 4, 15, 20, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis un pueblo de su heredad como en este día. Miren, queridos hermanos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Reunir a la familia de Dios, congregar a los adoradores en espíritu y en verdad, a los que reconocen a Dios, a los que exclaman cánticos, himnos, salmos espirituales a nuestro Dios. Y lo que yo le estoy diciendo es algo interesante, porque hoy en día el cristianismo está en crisis porque se ha despreciado a la iglesia, porque se desprecia a la iglesia y como dice nuestra hermana Sonia, no se obedece, no hay temor a Dios. Y yo les decía al comenzar la clase, si vamos a exclamar las grandes y maravillosas obras que Dios ha hecho, lo que muestra Éxodo, no solamente las 10 plagas, no solamente el cruce del Mar Rojo y luego será el Jordán, es el sustento, el abrigo, es el ser guardado, el tener vida. Y aquí la palabra de Dios dice que cuando vamos a ir a adorar, no lo hagamos a través de un lugar que hayan imágenes. Y dice claramente, ustedes cuando Dios les habla, ¿ven alguna figura? No. Entonces, esto es muy claro. Mateo 15, versículo 9. Pues en vano me honra enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Es un llamado de atención de Jesús de muchos que quieren adorar a Dios a su manera. Miren, una de las cosas extraordinarias de cómo adoramos a Dios es cantando su palabra, orando con su palabra, es predicando su palabra, porque es a la manera de Dios y no a nuestra manera. Mateo 4, versículos 9 al 10. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Miren el atrevimiento de Satanás. Satanás a Jesús, que es Dios encarnado, le muestra los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y yo quiero llamar su atención porque nosotros nos congregamos para adorar a la manera de Dios, a nuestro Dios. No sé si eso es claro. Eso está muy bien, mi hermana Sonia. Jesús nos muestra su sabiduría para que nosotros consideremos cuando vamos a la iglesia que vamos. Porque usted puede venir a la iglesia, pero si usted se sienta a estar jugando un jueguito en el celular, a estar respondiendo el chat, a estar pendiente si suena y contestar,
La pregunta mía, ¿está adorando al verdadero Dios? ¿Sus ojos han visto al verdadero Dios? Y yo quiero llamar su atención poderosamente. O si estamos en la iglesia con nuestra mente en blanco, o mirando si el vecino o la vecina está haciendo lo que nosotros no estamos haciendo. Éxodo 20, versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es un desafío para congregarnos. Es un desafío para no rendirnos a ninguna semejanza. Y posiblemente hoy no tenemos ídolos de yeso, de barro, pero tenemos ídolos en nuestra casa, que se puede llamar un hijo, una hija, un cónyuge, un abuelo, una abuela. Y yo quiero llamar su atención. O a veces el amor al dinero. Colosenses 2:23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo está advirtiendo que algunos pretenden llegar a la iglesia flagelándose, en ayunos prolongados, en duro trato con la parte física. Y dice, esto tiene cierta reputación, pero no lo hagan. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la verdadera adoración? Según lo que hemos estado viendo, es hacer la voluntad de nuestro Dios. Y aunque ustedes no lo crean, cuando nosotros abandonamos nuestra casa, y yo eso le decía yo a una hermana, yo le decía, de todas las salidas que usted haga con su esposo, con sus hijos, cuando uno va para la iglesia, es el momento que uno pasa mejor en familia, por varias razones. Primero, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Segundo, porque nosotros no nos vestimos de cualquier manera, nos preparamos y estamos bien vestiditos porque estamos yendo a la casa de Dios. Tercero, mantenemos el estado anímico y relacional de manera óptima. O sea, nosotros no queremos llegar peleando ni con los hijos ni con el cónyuge a la iglesia. Dios nos mantiene en un orden extraordinario. Ahora, yo les hago una pregunta. Si usted vive a 15 minutos de la iglesia, ¿cuánto tiempo va a compartir con su esposo, con su esposa, con sus hijos en ese trayecto? Y si usted está a media hora o a 1 hora o a 2 horas y con un propósito muy bonito, si han considerado el diseño de Dios, y les voy a más adelante a decir por qué. Porque esto no es un castigo, no es que Dios dijo los voy a castigar. Nos congregamos a causa de Dios y no por nuestra causa. Quiero leerles Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Wow. Cuando nos reunimos, ¿qué decimos? Dios nos bendijo. ¿A quiénes? A nosotros, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dice, ¿para qué? Para que fuéramos santos o apartados, sin mancha delante de él. Dice que en amor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Y miren lo interesante. ¿Cuál es la razón de nuestra vida? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ustedes están entendiendo este versículo? Acá dice que vamos a alabar la gloria de su gracia. ¿Qué es lo que estamos alabando? ¿Qué es lo que estamos exaltando?
¿No es el obrar de Dios? ¿El poder de Dios? ¿El obrar de salvación? Queridos hermanos, si el próximo domingo usted se levanta desanimado para venir a la iglesia, diga, el Señor me salvó del infierno. El Señor me rescató del infierno. ¿No es razón suficiente para sacar prestado si no tienes plata para venir? ¿No es razón suficiente para venirte caminando aún si estuvieras lejos? ¿No es razón suficiente para hacer algo a pesar de estar enfermo y reponerte y venir a adorar? Es que nosotros no nos congregamos porque nosotros queremos congregarnos. Nos congregamos a causa de nuestro Dios que hizo una acción supremamente extraordinaria. Nos dio un hogar, nos dio una familia, nos dio hermanos en Cristo. Y dice que cuando nos congregamos es para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque así hemos sido aceptados en Cristo, en quien tenemos redención en su sangre. ¿Quién derramó su sangre? ¿Quién hizo realmente el verdadero sacrificio? ¿Hay alguno que hace algún sacrificio para venir a la iglesia? Alguno dirá, pero es que a mí me cuesta mucho dinero. Alguno me cuesta la incomodidad del Transmilenio o del SIB o de venir a pie o de venir en carro, de venir en moto. La pregunta mía es, ¿realmente están valorando lo que Dios hizo? Porque nos congregamos a causa de nuestro Dios y no porque nosotros queremos congregarnos. ¿Lo estamos entendiendo? Mucha de nuestra fe porque está en crisis, porque hemos perdido la perspectiva. Ahora, yo quiero que piensen. En los tiempos de Pablo, la iglesia estaba en persecución. ¿Por qué se congregaba? Porque el Señor estaba matando a muchos cristianos. En la fosa de los leones, estaban siendo algunos muertos empalados, otros eran aseteados, otros estaban siendo como antorchas humanas. Apreciados hermanos, yo estoy de acuerdo con mi hermana Sonia, que dice, nos dé entendimiento para tener presente esta palabra. Queridos hermanos, miren lo que nosotros debemos entender. Cristo pagó por nosotros, derramó su sangre por nosotros para tener el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y si yo veo que en mi vida yo soy pecador, ¿por qué no ir a adorar a mi Dios? ¿Por qué no pedirle que me santifique por su palabra, por su Santo Espíritu? Dice que Él nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Somos sabios para con Dios o somos sabios para con los hombres? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, según propuesto en sí mismo. Versículo 10, pongan atención. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación. Cuando ustedes hablan de la dispensación, esa palabra, ¿saben qué significa? Jairito, ¿qué significa dispensación? Es que es el único que veo ahorita. Es como entregar algo, pastor. Dispersar. No, señor, no me adivine. Cuando la Biblia cita la palabra dispensación, está hablando el tiempo exacto. Entregar un algo. tiempo exacto. Nata, explícanos. O sea, es el tiempo, usted dice que es el tiempo exacto para No, cuando algo, habla la dispensación algo. es como cuando uno habla de una fecha exacta. O sea, la Biblia está diciendo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, nos reúne a nosotros. ¿Dónde nos reúne? Como iglesia, como familia de Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Queridos hermanos, miren Deuteronomio, capítulo 12, versículo de 11, 12, 13 y 14. Dice, y yo espero que no se les olvide, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiese para en él, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Pregunto, ¿recuerdan en Deuteronomio ellos dónde se encontraban? En el desierto. ¿Cuántas personas estaban en el desierto?
aproximadamente unos 2 millones de personas entre varones, mujeres y niños. Solo yo siempre yo quiero que grafiquen eso en su mente. Si son 2 millones de personas, es una población como la ciudad de Medellín, más o menos. Y dice que Dios escogió un lugar al cual le puso su nombre. ¿A qué se está refiriendo el tabernáculo? Dice, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. ¿Qué es lo que vamos a llevar? Dice, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieseis prometido a Jehová. Ahora pregunto, hagamos un ejercicio de esos que hacen los profesores de jardín. Yo los quiero llevar de la mano. Hoy, en el 2021, ¿cuál es el lugar que Dios ha escogido, que Dios ha puesto su nombre, donde llevamos nuestros sacrificios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas y hacemos los votos? Pero díganlo con alegría, la iglesia, nuestra iglesia local. Eso es muy interesante. Dice, y miren, versículo 12, no piensen que estoy siendo sarcástico. Dice, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas y el levita que habitase en vuestras poblaciones, por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieses. ¿Por qué no lo hicieron ellos en sus casas o en el camino? Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Apreciados hermanos, el congregarnos en un lugar específico, movernos de nuestra casa, incomodarnos, implica humildad y mansedumbre. Implica que Dios está trabajando en nosotros y que nosotros nos estamos rindiendo y le estamos diciendo, Señor, lo más importante en mi vida es que yo te adore. ¿Cada cuánto? ¿Una vez al mes? ¿Cada 3 meses? ¿Una vez al año, como alguien dice, el día del jubileo? Y miren, es interesante porque aquí el tema de los diezmos, para mucho el tema de los diezmos era muy variado. ¿Por qué razón? Algunos no creen el diezmo en el Nuevo Testamento, pero el diezmo es el 10% de lo que vayan a sacar o producir o tener una ganancia. Y algunos tenían el diezmo de sus animales. Pregunto a los que saben, ¿una oveja cada cuánto tiempo pare? ¿Y una vaca? ¿Y una cabra? O sea, hay un tiempo especificado. Ahora, lo interesante es que usted puede tener, ¿cómo se llama esto? Un producido de sus ganancias mensual o trimestral, porque no veía en Israel una persona que tuviera una vaca o una cabra o una oveja. Posiblemente tenía un ganado. Primero, la tierra. Si nosotros nos ponemos a preguntar, el trigo cada cuánto tiempo se da, o otros tipos de elementos agrícolas que tenían los israelitas. O cuando, según Deuteronomio dice, perdón, según Levíticos, cuando dice, si tú estás agradecido con Dios, lleva una ofrenda y comparte con el sacerdote, pero una parte se quemaba y lo que se quemaba eran la parte de las vísceras y agradece a Dios. Simplemente porque tú estás agradecido con Dios. Porque te salió un negocio, porque compraste una casa, porque compraste un carro, cualquiera de estas cosas. Al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Esto no es nuevo, mis amados hermanos. Hebreos 10:24 dice de la siguiente manera. Miren, queridos hermanos, posiblemente el autor de Hebreo
ya estaba evidenciando que habían algunos hermanitos que tenían buenas justificaciones para no llegar a la iglesia. ¿Cuáles son las justificaciones que tienen para no llegar? Hay muchas y todas pueden que sean válidas. Pero ¿qué dice la escritura? La palabra de Dios, Hebreos 10:25, dice, no dejan de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Saben qué me han dicho, hermanitos, algunos de mis hermanos? No, pastor, para darle la oportunidad que lleguen otros, porque si vamos nosotros, no hay espacio en su casa, estamos muy estrechos. Y yo le he dicho, ¿y quién ha dicho que venimos a estar cómodos? Si venimos es a adorar, a alabar, a reconocer que Dios es Dios. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Acá está Sonia la respuesta, porque algunos no obedecen, porque el hombre es pecador. Hace 2000 años no se ha solucionado eso. Y miren qué hay que hacer con los que no se congregan. Dice, sino exhortándonos y un tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? Que el Señor Jesucristo viene. Deuteronomio 8:1-12. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto no tiene que ver con el pastor. Acá el pastor Juan José seguro molesta mucho. Como alguien me dijo, ¿cómo estuvo la prédica? Sí, pastor, mucha piedra el domingo. Hace poquito me acaban de dar un hermoso reporte. Nadie me dijo, pastor, qué bendición, tenemos que amarnos los unos a los otros. Sino la reacción fue mucha piedra. Y yo le preguntaría a ese hermano o hermana que me dijo eso, ¿a qué se refería con piedra? ¿Aquí hay que arrepentirnos de algún pecado? ¿De algún pecadillo que está ahí? Deuteronomio 8:12 nos dice que hay que poner por obra todas las cosas pese a las circunstancias, porque en esta vida, queridos hermanos, el Señor no nos trajo para estar felices todo el tiempo, sí gozosos todo el tiempo, pero la felicidad solamente es un aspecto. Vamos a tener aflicción según lo que dice acá Deuteronomio. Vamos a ser probados. ¿Quieres saber qué hay en tu corazón? Si tu idolatría es tu salud, es tu trabajo, prepárate porque el Señor te lo va a quitar. Si son tus hijos, Dios te lo quitará. Si es tu cónyuge, Dios te lo quitará. Si son tus habilidades, Dios te la quitará. Hebreos 10:25 nos puede llevar a concluir lo siguiente, que debemos congregarnos cada primer domingo, cada primer día, o sea, el domingo, recordando que somos libres de la condenación y testimoniar el amor de Dios. Y Deuteronomio 8 del 1-12 nos lleva a la conclusión que debemos congregarnos, ¿sí? Eso demanda poner por obra o prepararnos para adorar. Quien disfruta de ser de Dios y su heredero debe recordar cómo nos ha traído, cómo nos prueba y cómo también nos saca victoriosos. Porque Él va sacando lo que no hay en el corazón, que es bueno. Hermana Sonia, no entendí su pregunta, que cómo así, que en qué sentido lo quitará. Voy a devolverme a la siguiente cita a ver si en la cita es lo que está. ¿O será algo que yo dije? Porque acá en la cita no está. Muy bien. Ahora, nos congregamos a causa de nuestro Dios y no por nuestra causa. Quiero 3 ideas claras. Nos congregamos y esto manifiesta que Dios existe. Todo pueblo de Dios cuando se congrega, ¿qué es lo que estamos manifestando cuando estamos congregados? Que Dios existe, que está gobernando nuestro corazón, que está gobernando nuestra economía, que está gobernando quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. Y le decimos al mundo, Dios
existe. Segundo, manifiesta el poder de Dios, porque humanamente ustedes y yo no seríamos capaces de ir. Y manifiesta el amor de Dios en Cristo, porque somos amados en Cristo. Nuestra hermana Sonia nos pregunta y nos dice, ¿en qué sentido Dios quitará el Señor? Dice que nosotros tenemos idolatría por los hijos, etcétera, y el Señor nos los quitará. Y ya entendí la pregunta. Cuando yo les digo, deben recordar, no son palabras mías, sino de un escritor de los 1600 más o menos, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. O sea, nosotros idolatramos cosas. Ustedes recuerdan cuando el arca del pacto fue secuestrada por los filisteos y los llevaron al templo de los filisteos donde habían otros ídolos y esos ídolos al otro día estaban derribados. El Señor siempre va a romper los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Voy a hacerles recordar algunas cosas. Hay 10 plagas. Egipto confiaba en el río Nilo como su sustentador y Dios quebranta el Nilo. Ellos creían que el sol era su sustentador y Dios quebranta el cielo, trae una oscuridad terrible, unas tinieblas. Ya voy a explicar, mi hermana Sonia, porque yo sé que lo que yo he dicho es muy duro, pero es verdadero. Miren, todos los ejemplos de las 10 plagas es en lo que ellos creían que los sustentaban, que eran sus dioses. Esos son ídolos falsos. Cuando yo les digo que nosotros a veces confiamos en la economía y pensamos que nosotros somos sustentados por el trabajo que tenemos o por el dinero que ganamos, voy a hacerles un ejemplo. Acabó de pasar pandemia. Año y medio vivimos y mucho de ese año y medio, muchos perdieron el trabajo, muchos la economía se vino al suelo, muchos posiblemente no, pero la pregunta es, ¿quién nos sostuvo? ¿No ha sido Dios? No es el trabajo en sí. Muchos pensaban que el todo son sus hijos. Muchos piensan que sin sus hijos ellos se van a morir. Y muchas veces Dios abre las puertas de la casa de uno y saca a nuestros hijos de muchas maneras. A veces por medio de un trabajo, por medio de un viaje, por medio de otro familiar, o a veces el Señor se los lleva. Y nosotros seguimos creyendo en el Señor. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque muchas veces nosotros sacrificamos el congregarnos por causa de otros y acusamos y decimos, es que es el trabajo, es que son mis hijos, es que es mi salud, es que es mi negocio. Y eso Dios lo quitará y nosotros seguiremos siendo y estaremos manteniéndonos firmes ante Dios. ¿Por qué razón? Porque el que sostiene nuestra fe es Dios. ¿Por qué nos congregamos? No porque nos vaya bien, queridos hermanos, sino porque nosotros adoramos a Dios. Miren lo que dice el Salmo 84:10, para ser más claros. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habita en las moradas de maldad, que habitar en las moradas de maldad. ¿Cómo ve el salmista estar fuera del día de congregarme? En otro lado, que estoy en moradas de maldad. Y esto me parece espectacular. Lo mismo dice el Salmo 122:1, el Salmo 133:1. Y yo quiero que nosotros no perdamos de vista este texto, queridos hermanos. Vamos a aprender sujeción y humildad mansa, no rebelde, no porque nos toca, sino porque Dios es bueno. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida, queridos hermanos? No es adorar, alabar, proclamar las grandezas de nuestro Dios. Primera de Pedro 5:6-7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren, queridos hermanos, yo he visto parejas abandonar la iglesia. ¿Cuál es la excusa? Pastor, necesitamos dedicarnos tiempo. Pregunto, ¿lo que Dios une lo separará el hombre? ¿Lo que Dios restaura no lo quebrantará el hombre? A veces por el tema, necesitamos vacaciones, vamos a irnos con la familia. Y posiblemente yo no estoy hablando mal ni de los viajes, ni de salir con la esposa o con los hijos. Pero no es mejor humillarse delante de la mano de Dios, hacer lo que el diseño de Dios ha dicho. Y cuando fuere el tiempo, Dios nos exaltará y nos dirá, ¿hemos hecho bien? Queridos hermanos, la fe consistente se enseña a los hijos no con el discurso, sino con el ejemplo. Les voy a dar algunas ideas. Si usted viene a la iglesia y termina hablando mal de los hermanos, sus hijos, ¿qué están aprendiendo? Fácil, que usted es un hipócrita, un fariseo. Porque cuando llega a la iglesia, hermanito, hermanita, ¡mua, mua! Y después está rajando de ellos. O peor, hablando mal del pastor o de los ancianos o de los diáconos. Queridos hermanos, los oficiales de la iglesia no necesitan crítica, necesitan oración. Necesitan de su consagración también, de su ayuda y de su socorro. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que lo primero y ante todo es ir a la iglesia, para ir a servir, no solamente para sentar y abrazarnos y saludarnos, sino para ser útiles dentro de la iglesia. Le estamos mostrando que estamos sirviendo a Dios, que lo importante para nosotros es Dios. Lo mismo hacemos con nuestros presupuestos. Porque le decimos, miren, nosotros apoyamos la iglesia no solamente cuando vamos, sino cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando tenemos detalles unos con otros, cuando para nosotros es más importante celebrar entre nosotros las cosas importantes como iglesia. Posiblemente no es a veces con toda la iglesia, sino con un pedazo de la iglesia. Pero hay que hacerlo, queridos hermanos. La pregunta es, ¿nos humillamos debajo de la mano de Dios? Espero que haya quedado claro por qué nos congregamos. Nos congregamos a causa de Dios. Pero también para qué nos congregamos. Miren, la adoración ha de darse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y a Él solamente. No a los ángeles. Porque hay lugares donde se reúnen y adoran y oran a los ángeles. Es una blasfemia. Ni a los santos. No hay hombre o mujer de manera especial que te pueda escuchar porque ya murió. Ni a otra criatura. Debemos recordar que desde la caída todos los seres humanos fueron destituidos de la gloria de Dios. Aún María misma en Lucas 2 dice, he aquí la esclava del Señor, hágase conforme a tu palabra. El único mediador es Cristo Jesús. Muy bien, nuestra hermana Sonia nos dice, pero si nosotros cada uno somos templo del Espíritu Santo, ¿somos iglesia? Pues la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero nos trata como ladrillos y como parte del cuerpo. Ahora, todo el cuerpo posiblemente no se junta porque estaríamos hablando de la iglesia universal, de los salvos de todos los tiempos. Pero Dios nos ha puesto en un solo lugar. Y en ese lugar nosotros debemos ser instruidos en la adoración a Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de la lectura de las escrituras. ¿Por qué razón, queridos hermanos y hermana Sonia? Porque en una iglesia local hay un pastor o hay una persona que Dios ha llamado legítimamente para instruirnos teológicamente o doctrinalmente con las escrituras. Junto con él ha capacitado a hermanos que gobiernan la iglesia para hacer la obra de Dios, para reunirnos en orden y decentemente. Miren, la lectura de las escrituras con temor reverencial,
la sólida predicación, el escuchar conscientemente la palabra. Esta parte me encantó. Y este texto yo lo saqué de la Confesión de Fe de Westminster, porque a veces uno viene a la iglesia y no está consciente. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque estamos preocupados por alguna cosa, estamos afligidos por alguna otra cosa, o peor, estamos distraídos juzgando a otros y no prestando atención a la prédica. Entonces, cuando nos reunimos para congregarnos, ¿cómo somos instruidos? A través de la lectura de la palabra, a través de escuchar la palabra con atención, llamándonos a la obediencia y al entendimiento, a creerle a Dios, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir? Hay cánticos que nosotros nos cantamos y nos gustan, pero recuerden que en nuestras iglesias cantamos con la palabra de Dios. Pregúntenme ustedes, cada cita de cada himno que nosotros cantamos en domingo tienen soporte bíblico. ¿Ustedes sabían eso? Muy bien. Entonces, nos congregamos sin excusa para adorar sin excusa a la manera de Dios. Una iglesia bíblica tiene que leer la Biblia, tiene que cantar con reverencia. La Biblia dice salmos, himnos y cánticos espirituales. No es música pop, no es música rock, no es vallenato. Mateo 22, 30, 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Pregunto para que ustedes pongan atención. ¿Por qué nos congregamos? ¿Para qué nos congregamos? ¿Cuál es el gran mandamiento? Porque alguno dice: yo me reúno, mi esposa, mis hijos, oramos, leemos la Biblia, cantamos, somos iglesia. En un sentido he dicho verdad, son iglesia, pero son parte de la iglesia. Voy a hacerles un ejemplo para que me entiendan. Ustedes están viendo que estamos pasando por las eliminatorias del Mundial, ¿sí o no? El equipo oficial de un país se reúne y se congrega, se concentra y juega un partido. Cuando ellos se van para su casa, ¿siguen siendo el equipo? ¿O solamente son jugadores de fútbol que pertenecen a un equipo? ¿Cuándo es un equipo? Cuando están reunidos. Entonces miren el Señor Jesús, por eso él es tentado y le preguntaron: ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante. Miren lo interesante que dice el Señor Jesús. O sea, la primera parte es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Podemos adorar a Dios individualmente sin pensar en los demás? Claro que no. Dice que de esto depende toda la ley: no matarás, no robarás, no adulterarás. Muchos, queridos hermanos, muchos dicen: yo no soy adúltero, yo no mato, yo no robo, pero no se congrega. Queridos hermanos, somos instruidos por Dios. ¿Y saben qué es lo fundamental que estamos instruidos? Que Dios es el todo, la razón de todo, y que somos una familia. Con esto tenemos que ser edificados, fortalecidos, cimentados, consolados. Esto es el culto a Dios. Yo no sé si esto les anima a vosotros o les está dando como piquiña. Queridos hermanos, Dios es el todo y somos una familia. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Tenemos que aprender a adorar a la manera de Dios, no a nuestra manera.
Apocalipsis 1:3. Yo les aconsejo que tomen nota de la cita bíblica y que pongan la idea general para que les alcance el tiempo porque voy a pasar rápidamente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas y las cosas en ellas escritas, porque el tiempo se acerca. ¿Qué es lo que está diciendo Juan el Bautista? Que hay que leer la Biblia, que hay que oír la Biblia, que hay que guardar las palabras de la Biblia. El Señor Jesucristo pronto viene. Esa es la razón de nuestra vida. Según de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿A qué nos reunimos en la iglesia? A predicar la palabra, queridos hermanos. Es la que transforma. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta por qué hoy en día el cristianismo está en crisis? Miren, queridos hermanos, hay muchos lugares que no cantan con la Biblia. Cantan con músicas que llaman cristiana, pero es música pagana, que a veces ni de Dios habla. ¿Se han escuchado esa cancioncita? Vengo al taller del maestro, y le preguntaron al autor a qué maestro se refería y él dijo, Satanás, mi señor. Pero muchos las cantan como si fuera un cántico para Jesús. Queridos hermanos, nos congregamos para predicar la palabra, entonces no se cansen cuando uno les predica. Yo lo disfruto mucho. Santiago capítulo 1 versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿De qué sirve que tú tengas buena doctrina si no tienes buena práctica? ¿De qué sirve que tú digas que tú entendiste que la salvación no se pierde y mostrarle a tus hijos que a ti no te importa Dios, ni valoras esa salvación que tanto Dios te ha regalado? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Yo pregunto algo. ¿Cuál es el encargo de los padres para con los hijos? ¿Darles buenos colegios? ¿Darles buena economía? Que tengan para ir a todos los centros comerciales que quieren comer las cosas que les gustan. Ustedes se esfuerzan por enseñarles la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en sus corazones. ¿Alguna vez a algún padre se le ha ocurrido decirle, miren, este regalo viene de parte de Dios? O usted le dice, ay, mi amor, ¿qué quieres? Y yo te lo doy. Y usted recibe el abrazo y el beso. Pero no vino eso de parte de Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué tenemos casa? ¿Por qué tenemos un lugar donde dormir, qué comer? A veces solamente se ora cuando llega el pastor o cuando llega otro hermano, pero no se ora todo el tiempo. Todos los creyentes que están unidos a Cristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, tienen comunión con Él. Y estando unidos unos con otros en amor, tienen comunión en sus mutuos dones y gracias, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados. Los cristianos por profesión están obligados a mantener una comunión y un compañerismo en la adoración a Dios. Trabajan en equipo, nos socorremos los unos a los otros, según el caso, según tengamos la oportunidad, a todos aquellos que en todas partes invocan el nombre de Jesús. Miren, mis amados hermanos, cuando uno tiene iglesia, si uno pasa una desgracia o una calamidad, somos asistidos por la iglesia. Yo les aseguro, miren, yo les voy a contar algo que me pasó a mí en el 2010, si alguien no lo recuerda. Entraron unos ladrones a mi casa. Se robaron 2 cámaras fotográficas, una cámara de video, 2 computadores, joyas. La pérdida fue más de 10 millones de pesos.
se me robaron un taladro. Pero ¿saben? Hubo hermanos que vinieron con ofrenda. Hubo hermanos que me compraron un computador. Gracias a los ladrones estrené un computador. Queridos hermanos, el Señor nos guardó la vida. ¿Saben por qué? Porque tenemos iglesia. Porque tenemos iglesia, mis amados hermanos, podemos orar los unos por los otros, visitarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros. Es un desafío. ¿Saben cómo aprendieron mis hijos a amar a la iglesia? Viéndonos a nosotros amar a la iglesia. Y yo los quiero desafiar de esa manera. Somos pecadores, Raquel y yo, pero nosotros siempre recordamos algo que Dios nos ha instruido, que el Señor nos salvó, que el Señor nos perdonó, que el Señor nos sostiene, que el Señor nos sustenta, que el Señor nos ayuda, que el Señor nos guía. ¿Tenemos alguna excusa para no venir a adorar? Queridos hermanos, el cristianismo está en crisis porque está disperso en muchas otras cosas. Yo he olvidado que tiene una iglesia local donde está diciéndole al mundo: Dios existe, Dios tiene poder, Dios salva, Dios perdona, Dios es amor. Somos ministrados en la iglesia, solo en la iglesia, queridos hermanos, rápidamente voy a pasar, es donde se ministran los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Son señales y sellos santos del pacto de gracia instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y sus beneficios y para confirmar nuestra participación en él, y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y el resto del mundo, y para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. ¿Qué quiere decir ese texto? Se lo pongo rapidito. ¿Cómo somos ministrados o quiénes pueden servir en la iglesia? Los que son bautizados. Porque el bautismo es la marca del cristiano. Es de la única manera que cuando ora el cristiano y dice Padre nuestro, Dios está diciendo: a ver, ¿cuál de mis hijos? El impío puede decir Padre nuestro. Créame, el que no nace del agua y del espíritu y la cena habla de los que están en comunión con Dios. ¿Ustedes han valorado la cena del Señor? ¿O sencillamente cuando no pueden, no vienen? Ay, pastor, perdóneme, no pudimos llegar. Pero es que yo no los invité. Yo no los invité. Los invitó Cristo. Los invitó Dios. Amados hermanos, el culto es a Dios, pero solo lo pueden hacer quienes le pertenecen y están en comunión permanente con Él. Solo en la iglesia servimos y ejercemos nuestros dones y habilidades. Y miren lo interesante, porque entre los bautizados y los que participan de la cena vamos a tener predicadores, ancianos, diáconos, maestros, y servimos a los demás. No olvidemos esto, queridos hermanos, que servir al Señor es servirnos también los unos a los otros, es sostener la iglesia. El tabernáculo, habían personas que brillaban las bolitas de las columnas donde se sostenían ¿cómo se llama? Las divisiones, que brillaban el candelabro. Otros alistaban la leña, otros llevaban el agua, otros hacían el pan, otros venían y traían los corderos. Puedo mencionar muchas labores en el tabernáculo y en el templo. En la iglesia es de igual manera. En nuestra iglesia tomamos tinto, tomamos aromática, pasamos tiempo juntos. En los tiempos de ágape repartimos comida. En los tiempos de ágape servimos quienes vienen a servir y quienes vienen a comer.
Y esto es muy importante porque todos nosotros tenemos que entender que venimos a servir al Señor. 4 citas bíblicas más. Apunten solamente la cita. Romanos 4:11. ¿Qué enseña? Voy a decir primero, voy a leer y luego voy a resumir. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿De quién habla? De Abraham. Recuerden que en el Antiguo Testamento no había bautizo, sino se hacía circuncisión. Solo los circuncidados podían adorar y servir dentro del pueblo de Dios. Abraham no fue la excepción. A sus 100 años fue circuncidado, viejito. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí hay una coma. Preguntémosle al texto, ¿cómo hacemos discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, coma. Queridos hermanos, hoy en día el cristianismo está en crisis porque se han creado religiones que hacen énfasis en el bautismo como una obra del creyente y no apunta a Cristo y la obra de Dios. Dice, los bautizas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y luego les enseñas todo lo que yo os he mandado. ¿Quiénes son discípulos? O sea, ¿quiénes están aprendiendo en la iglesia? Los bautizados. 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, la cena del Señor, cuando usted no viene a participar, está despreciando la obra de Cristo. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos en la cena, cada persona toma la copa con su mano, pellizca el pan y pregunto, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cómo yo me llamo creyente o me atrevo a llamarme discípulo de Cristo si no participo de la cena? Y recuerden que solo participan los bautizados y confesantes. Romanos 6, versículos 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y miren lo interesante, porque esto no se refiere al bautismo por inmersión. Está diciendo, no sabemos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, bautizados en su muerte. ¿Dónde murió Jesús? ¿No fue en la cruz del Calvario? ¿Dónde derramó toda su sangre? ¿No fue en la cruz del Calvario? ¿Dónde fuimos bautizados? Si no, tendríamos que estar 3 días debajo de las aguas del bautismo. Así seguro que se acaba el pecador. Y si acabamos, también nos acaban a nosotros. Sí me están comprendiendo lo que estoy explicando. Que Romanos capítulo 6 está diciendo que estamos apuntando a la obra de regeneración del Espíritu Santo porque Jesús lo hizo posible porque él murió por nosotros. Entonces el bautismo es la marca de pertenencia y la cena, la comunión que tenemos con él. Por eso la Biblia habla que estos sacramentos son alimento para nosotros. Y todo aquel que es bautizado y está en comunión con Dios, mire, puede hacer algo espectacular. Sabe orar. Queridos hermanos, yo quiero desafiarlos. Muchos de nosotros saben por qué no sabemos orar, porque no hemos aprendido a leer la Biblia. Muchos de nosotros no sabemos orar porque no hemos aprendido a congregarnos con devoción. Y los creyentes tenemos comunicación con Dios por medio de la oración. Dios nos habla a través de su palabra y de manera magistral lo hace en la predicación. ¿Cómo hablamos con él y Dios nos escucha? A través de la oración, siendo la oración como una acción de gracias, de parte especial de la adoración religiosa, queridos hermanos, y eso no es malo.
Nuestra hermana Sonia está haciendo una pregunta sobre el bautismo. Esperemos que la complete. Mientras tanto, les explico algo extraordinario de la oración. Dios exige a todos los hombres que le oremos a Él. Y básicamente dice que debe ser con entendimiento, con reverencia, con humildad, con fervor, con fe, en amor y perseverancia. Pero hay dos cosas que nos pide. Dice en acción de gracias y con súplicas. ¿Sí? Nuestra hermana Sonia nos pregunta sobre el bautismo. Voy a tratar de responder. La Biblia habla de 3 tipos de bautismos. El bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo del cristiano. El bautismo de Jesús, eso no es un bautismo, es un ungimiento que hizo Dios para que Jesús pudiera ejercer el oficio de sacerdote, de rey y de profeta. El bautismo del cristiano es el que ordena Jesús en Mateo 28 y dice, id y bautice para mostrar la obra de Dios, para ser discípulos. Recuerden que no todos los bautizados van a ser salvos, o sea, no todos los bautizados en la ceremonia. ¿Por qué razón? Porque la ceremonia apunta a lo que Dios o ya hizo, o está haciendo, o va a hacer. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso los bautizados tienen que ser enseñados en la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que alguien es un hijo de Dios? Cuando hace lo que el Señor dice que debemos hacer. Sí, el bautismo debe ser con algunos elementos, el agua y bajo la fórmula bíblica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hecho por un ministro debidamente ordenado. Muy bien, 2 citas bíblicas. Anoten la cita, no todo el versículo. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muy bien, la hermana Sonia me pregunta qué pasa con alguien que no se bautiza. El hombre en la cruz del Calvario no se bautizó. El que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Por qué no se bautizó, Nata? Pastor, pues la Biblia no dice por qué no se bautizó. Supongo o sea, estoy suponiendo, ¿no? Porque la Biblia no lo dice. Él tal vez era judío y por tanto ya había sido bautizado, o sea, tal vez circuncidado, es la palabra. Ah, ya, muy bien. Pero ¿sabes por qué no se bautizó, Nata? Porque él creyó en la cruz y se estaba muriendo. Ah, no, sí, o sea, Literal. obviamente no No puedo. pudo. O sea, Exacto. todo Sí, creyente. exacto. Miren, todos los creyentes, queridos hermanos, todo aquel que alcanza a creer, él dice, yo quiero bautizarme. Lo dijo Felipe el Etíope, lo hicieron los varones que estuvieron en el pórtico de Salomón en Hechos 2. Varones hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro le dijo, bautícense, y todos se bautizaron. 3,000 personas. Y Pablo posiblemente tuvo que coger agüita y ¡pah! Salpicarles a todo agüita y los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es una manera de hacernos discípulos, porque a partir de ese momento empezaron a aprender lo que Cristo quería hacer. Juan 14, versículos 13 al 4, y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificando en el Hijo, si algo lo pidierais en mi nombre. Queridos hermanos, hay algo importante que debemos entender. La oración no es un medio para manipular a Dios. La oración no es para doblegar a Dios. La oración es un medio de adoración, en medio de acciones de gracias, y lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo. Diácono Mario, ¿cómo así que el Espíritu Santo? Cuénteme. Haga bien la pregunta, por favor, que no entendí. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Ah, muy bien, ya le explico. Y Romanos 8:26, de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene. No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto estaba dentro del plan de Dios indiscutiblemente. Miren, el Padre es el que elige y el que determina todas las cosas. El Hijo es el que toma nuestro lugar y nos redime. Y el Espíritu Santo aplica. Toda persona que nace de nuevo, nace del agua y del Espíritu, como dice la Escritura. Y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. ¿Qué dice Romanos 6:26? Que el Espíritu Santo nos ayuda a poder orar bien en nuestra debilidad, porque nosotros no pedimos como conviene, porque nosotros no sabemos. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, fíjense lo interesante que preguntaba el diácono Mario, porque, bueno, nuestra hermana Andrea, listo. Las arras de nuestra salvación, o es que nosotros sabemos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, ya que la oración ha de hacerse por cosas lícitas en favor de toda clase de los hombres que ahora viven y que vivirán después, pero no de los muertos. Hay personas que quieren orar por los muertos y no debemos orar por los muertos. Los muertos muertos están. Pero ¿qué dice la Biblia? Que debemos orar por cosas lícitas. Yo no puedo orar y decir, ay, Señor, acuérdate de esos hermanos que se robaron el diezmo, que lo pierdan todo. Eso no sería una oración lícita. Sería una oración malvada. ¿Yo qué puedo orar? Señor, gracias por los hermanos que han diezmado y enséñale a los hermanos que no han aprendido a que diezmen, pero bendícelos. La oración es una parte importante de la vida cristiana. Solo el verdadero creyente ora, porque tiene esa necesidad. El religioso busca una persona para hablarle sobre sus cosas. El creyente buscará a Dios para contarle, para decirle, para ponerse a cuentas con Dios. El propósito principal de la adoración, de la oración, es la adoración. Y cuando oramos al Señor reconociendo por todo lo que Él es, por todo lo que ha hecho, esto es un acto de adoración. ¿Es claro? Solo el creyente lo hace genuinamente y lo hace por medio del Espíritu Santo. Ah, ¿qué pasa como el ladrón en la cruz no se puede bautizar? Pues no, no pasa nada. La salvación es de Dios y Dios ha de salvar a muchos en un minuto, unos minutos antes de su muerte. Y posiblemente no habrá un pastor para salvarlo. Pastor, es Señora. que no, escribiendo no te escribí en la pregunta. Mi pregunta era, o sea, acuérdate que en la palabra de Dios dice que las arras, cuando nosotros no somos bautizados, entonces estaba yo preguntándote el Espíritu Santo en ese momento, es las arras que le dan al creyente que no alcanza a bautizarse cuando cree en el Señor Jesucristo. Muy bien, Andreita, voy a tratar de explicar el tema de la administración del bautismo. La ceremonia del bautismo que hacemos nosotros evoca la acción regeneradora de Dios cuando Él salva por agua y por el Espíritu al creyente. El creyente que ha nacido de nuevo recibe al Espíritu Santo en su vida y Él es el que le guía, el que le consuela, el que le exhorta, el que le ayuda en sus oraciones. Por eso se llama, o la misma Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras. ¿Cómo el hombre en la cruz reconoció a Jesús, que era Jesús y era Dios? Por el Espíritu Santo. Lo más probable es que él ya había nacido de nuevo. El verdadero culto cristiano es cuando Dios habla y nosotros hablamos con Dios. Y solo los creyentes tenemos comunicación con Dios por medio de la oración. Y es algo que yo quiero que nosotros tenemos que considerar.
Muy bien, nuestra hermana Sonia dice que, pastor, ¿qué pasa cuando la persona recibió al Señor Jesucristo y no se bautizó y muere? ¿Qué pasa? No pasa nada, porque si recibió al Señor Jesucristo, voy a hacer un ejemplo, una persona puede tener un accidente en auto, en moto, de alguna manera, y en sus últimos minutos recordar una predicación, alguien que le compartió algo y decir, Señor, perdóname por mis pecados. Y el Señor lo salvó, no se bautizó, pero lo va a salvar. Recuerden que el bautismo tiene que ver con Dios y no con nuestras acciones. Por eso se hace en el contexto de la iglesia, por eso se hace después de la predicación, se hace con los ministros ordenados debidamente y se hace con el agua, porque se está evocando que Dios compró a esa persona y esa persona le pertenece a él. Entonces, no pasa nada porque es una ceremonia que evoca la acción que Dios o ya hizo o está haciendo en ese momento o va a hacer a futuro. Pastor, Señor. hay que entender que la salvación es de Dios y Dios se la da al que Él quiere, al que le complace. O sea, muchas veces hemos dado por entender que la acción es como mía. Si yo me bautizo, si yo creo, si yo camino, si yo hago algo. Pero la salvación, Dios lo afirma que viene es de Él. Dios salva al que Él quiere, según lo que yo he podido entender. Sí, está bien, diácono Sergio, eso es verdad. Lo que yo quiero que nosotros entendamos es que el bautismo tiene que ver con Dios y lo que nosotros hacemos simplemente es evocar lo que Dios ya ha hecho, pero de manera legítima. Quienes pertenecen a la iglesia visible para que sirvan, para que sean instruidos, para que sean discípulos, los bautizados. Si una persona cree en Cristo y no se llega a bautizar por las razones, por cualquier razón circunstancial y muere, igual va a ir al cielo. Pero no existe un cristiano que cree en Cristo y que esté diciendo tengo 10 años y no me bautizo, ni pertenezco a ninguna iglesia, y que esté tranquilo. El anhelo más grande de un cristiano es servir y pertenecer a la iglesia donde Dios lo ha añadido. Y es un deber de la iglesia reconocerlo. Es como los padres que tienen el deber de reconocer a sus hijos asentando en el registro civil una partida o un registro, de la misma manera. Pero quiero que no perdamos, ya hemos entrado al tema de la oración y la oración es muy importante. Miren lo que nosotros vemos como ejemplos de oración en la Biblia, porque posiblemente nosotros cuando oramos, oramos de otra manera. Entonces, Segunda de Reyes 19:15, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras en entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. De la misma manera vemos en Crónicas, en Salmos, en Juan 12:28, en Romanos 11:33 al 36. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría, de las ciencias de Dios, cuán insondables son los juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, cuando usted ora, usted está viendo si usted conoce a Dios y refleja realmente lo que hay en nuestro corazón. Y yo quiero que nosotros veamos que en estos ejemplos de oración reconocemos quién es Dios, reconocemos que no hay otro Dios, reconocemos que Dios es digno de nuestra única adoración, reconocemos su gloria, reconocemos que Él es nuestro todo. Querido hermano, hermana, ¿tú oras así? Porque si no sabes orar, mucho de eso también es porque o eres un cristiano reciente o eres un cristiano que con el tiempo ha sido muy negligente. Yo quiero que veamos en estas 4 semanas lo que hemos aprendido. Un solo Dios, una sola revelación, un solo redentor, una sola iglesia. Y quiero concluir con algo muy interesante. Recuerden que todo es para la gloria de Dios. Si tú no vives para Dios, si tú no vives para congregarte cada 7 días, tu cristianismo está en crisis.
Si tú no confías en lo que la Biblia dice, estás confiando en lo que te dice tu mente, tu corazón o otras personas. Y yo quiero demandar su arrepentimiento, nuestro arrepentimiento, de adorar a ese Dios en quien creemos. Que la Biblia es palabra de Dios, toda la Biblia, todo lo que dice. Que solo en Jesucristo tenemos salvación. Y que nuestra iglesia local expresa nuestra única familia. El resto no es familia. Solo tenemos familia en la iglesia. Queridos hermanos, yo les doy las gracias por su paciencia y espero voy a subir la grabación y la voy a compartir en el grupo y les voy a pedir que por favor sean juiciosos si la quieren repasar y pedirle al Señor que les ayude, porque nosotros tenemos que entender que el Señor nos bendice a través de su palabra y a través de estas clases también. Que tengan una buena noche, me alegra mucho verlos. Presbítero, ahora sí que terminó, lo veo. Espero que esté bien. Le había preguntado por WhatsApp cómo estaba. Posiblemente está malito todavía. Lo veo con cara de malito. Y me permiten, voy a orar y voy a dar gracias por cada uno de ustedes. Y espero que el Señor sane y aliente a nuestro presbítero que ha estado malito y que cualquiera que necesite oración también nos ayude. Nuestro diácono Mario siempre está recopilando información para orar los unos por los otros. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos por tu palabra y por enseñarnos a través de este seminario. Señor, quieras tú respaldar la economía del seminario con alumnos que también quieran matricularse, tener certificados y poder, Señor, también honrar a las personas que trabajan en él. Gracias te damos por la vida de nuestro presbítero Luis. Te rogamos por su salud, que tú lo sanes, que tú lo alientes y que tú le permitas volver a la comunión con una salud mejorada. Gracias te damos por cada uno de nosotros. Aumentanos la fe. Y Señor, por cada uno de los que estamos asistiendo fielmente, que tu palabra no vuelva vacía. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Hasta mañana. Mañana, bueno, yo le espero. Un abracito.